Muchas bendiciones para todas y todos. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Terry Reflexión, un espacio para reflexionar desde el análisis conductual sobre las cicatrices invisibles que deja la violencia. Soy Henry Raúl Cárdenas Terry, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, comprometido con la memoria, la verdad y el poder de la psicología para sanar. Hoy les voy a hablar de un testimonio que conmueve profundamente, el caso de Javier Alejandro y su familia, recogido en el relato Papi, no te lleves esa bicicleta, publicado en el 2022 por la Comisión de la Verdad de Colombia, en el informe Hay futuro si hay verdad. Este relato nos cuenta desde la voz de la madre de Javier, cómo en medio de la guerra, esta madre embarazada envía a su hijo de 11 años a misa a acompañar a sus vecinas, sin sospechar de la incursión paramilitar que habrá en su pueblo, que obliga a todos a encerrarse dentro de sus casas por el terror. Un terror que sobrepasa el amor de esta madre, que sale a buscarlo y es confrontada por integrantes de este grupo armado, viéndose obligada a regresar a casa en medio de la angustia y la incertidumbre por la suerte de Javier, su hijo. Horas más tarde, el niño regresa destrozado física y emocionalmente, mientras, tras sufrir un fuerte dolor abdominal el día de los hechos, ella sufre un aborto, quizás a causa del dolor y el miedo y el terror vivido en esos días. Años después, Javier, ese niño, ya siendo adulto, se sigue culpando por la pérdida de su hermana Mariana, la bebé que no llegó a nacer. Este testimonio lleno de humanidad refleja las consecuencias emocionales y conductuales que deja la guerra en los cuerpos, las casas y en las memorias. Este sentido y desgarrador relato, del cual podrían extraerse muchos elementos para la reflexión, hoy nos detendremos en el análisis de dos conductas problemas que emergen de esta historia desgarradora. La evitación persistente de Javier frente a la conversación sobre la muerte de Mariana, su hermana. La respuesta de pánico del padre al contacto social cotidiano. Continuamos con el caso. La primera conducta en términos conductistas sobre la que hablaremos es la de Javier. Desde el relato es visible la evitación de él a conversar con su madre sobre la pérdida de Mariana. Aunque han pasado años, Javier sigue sin hablar con ella de ese evento. Le expresa a su esposa su culpa, pero evita enfrentar el dolor con su madre, evitación que también se lee entre líneas en el comportamiento de esta, porque a pesar del tiempo transcurrido, tampoco ella ha buscado un espacio para dialogar con su hijo al respecto. Si abordamos la operacionalización, en este caso es posible decir que la conducta observable, por supuesto, es cómo Javier evita o ha evitado conversaciones con su madre sobre el aborto de su hermana no nacida Mariana. La frecuencia de esta se percibe constante, por cuanto se continúa presentando muchos años después de ocurrido la situación, lo cual evidencia que en esta conducta existe muy alta carga emocional, manifestada en sentimiento de culpa y evasión del tema. Desde el condicionamiento clásico, esta conducta puede entenderse como una respuesta condicionada de malestar, culpa y ansiedad al estímulo condicionado de hablar con su madre sobre este día, sobre este dolor, sobre esta pérdida. El estímulo incondicionado, por supuesto, fue el evento traumático, el aborto, que provocó una respuesta incondicionada de dolor emocional extremo
que perdura y se mantiene vivo en Javier a pesar de los años. Con el tiempo, ese dolor se asocia al hecho de hablar del tema con su madre, convirtiéndolo en un estímulo condicionado que desencadena una respuesta condicionada de angustia y evitación, que evidentemente Javier prefiere no vivir. Desde el análisis conductual, esta evitación es una forma de reforzamiento negativo. Evitar el tema, Javier reduce su ansiedad momentáneamente, lo que refuerza la evasión. Sin embargo, esto impide la elaboración del duelo y perpetúa su culpa, afectando su vínculo afectivo y su bienestar psicológico. Estudio de la psicóloga Erna Ford y Mary Corsa en el 1986 en su teoría del procesamiento emocional han mostrado que la evasión emocional sostenida impide la habituación del miedo y hace más crónico el trauma. En Javier es claro el impacto emocional que puede provocar una situación que nos ha causado dolor y la profunda marca que la violencia ha causado en esta familia. Ahora pues profundizaremos en la segunda conducta. La segunda conducta que abordaremos es la del padre de Javier, quien de acuerdo con los relatos desarrolló una respuesta de pánico ante situaciones sociales cotidianas, como cuando alguien llega a su negocio. Pánico que se pone de manifiesto en su comportamiento con los clientes. El padre de Javier tiembla, se esconde, evita hablar y huye del negocio, lo cual se repite constantemente cada vez que alguien se acerca al negocio familiar. Una respuesta que refleja una alta intensidad de nivel emocional, pues el hombre se bloquea, no puede hablar, huye de la casa, evita la comunicación. Desde la mirada del conductismo clásico y operante podemos analizar en la conducta del padre Javier que inicialmente el estímulo incondicionado fue la presencia armada y las amenazas. La respuesta incondicionada fue el miedo y el temblor. Con el tiempo, personas desconocidas que se acercaban al negocio, lo cual sería entonces un estímulo condicionado, comenzaron a generar en este hombre la misma respuesta condicionada, el pánico, aun cuando no representaba ningún peligro real. Desde el aprendizaje operante, el padre de Javier reforzó negativamente su vida al escapar del contacto social, lo cual, si bien disminuye su ansiedad momentánea, a largo plazo mantiene su conducta de fobia. Esta conducta podría compararse con los criterios del trastorno de estrés postraumático, donde el estímulo neutro se asocia a experiencias traumáticas. Estudios sobre la asociación de estímulos como los que realizó Robert y Skinner en el 1953 sobre el reforzamiento negativo podrían respaldar este análisis. ¿Qué reflexiones finales podríamos dejar a los que nos escuchan? Mi reflexión es: el análisis conductual nos permite entender que detrás de muchas conductas negativas hay un dolor aprendido, condicionado por el miedo y la pérdida, casos como el de Javier y sus familiares. No es más por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por abrir sus oídos y su corazón a esta historia. Este fue nuestro podcast Terry Reflexión. Un abrazo desde la memoria y la esperanza. Y recuerde, si hay futuro es porque hay verdad.